Vamos a ver la púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, esta es la otra enfermedad que pertenece a la anemia microangiopática, hemolítica. Recordemos que la otra era el síndrome urémico hemolítico. Entonces, la púrpura trombótica trombocitopénica pertenece a la anemia microangiopática hemolítica, porque se va a dar esto se va a dar o por una deficiencia congénita de la enzima ADAM TS13, o por un anticuerpo en contra de esta enzima, en contra de la enzima ADAM TS13. Entonces recordemos que la enzima ADAM TS13 es la enzima que rompe los polímeros de factor de von Willebrand factor. El factor de von Willebrand lo rompe los polímeros en monómeros de factor de von Willebrand. Ahora, ¿para quién necesitamos el factor de von Willebrand? Recordemos que así es como empieza la hemostasia primaria. Entonces vamos a poner un vaso. Aquí tenemos un vaso, aquí está el endotelio. Cuando tenemos daño al vaso, que tenemos daño al endotelio, se expone la colágena. Entonces aquí tenemos colágena y vamos a tener factor de von Willebrand. Entonces aquí tenemos un monómero de factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand es producido tanto por las plaquetas o por las células endoteliales, por el endotelio. Entonces aquí el factor de von Willebrand aquí está en forma de monómero, porque el ADAM TS13 rompió los polímeros en monómeros. Aquí este es un monómero, y cuando hay daño al endotelio, como hay aquí, el factor de von Willebrand de este monómero se une a la colágena. Y luego viene una plaqueta, esta es la plaqueta, y esta plaqueta se va a adherir al factor de von Willebrand. Esto ya lo vimos en otro video, que tiene que ver con la glicoproteína 1B y todo esto, cómo se une. Entonces aquí tenemos la plaqueta, y la plaqueta se va a adherir al factor de von Willebrand. Entonces estamos empezando con la hemostasia primaria. La hemostasia primaria empieza con adhesión plaquetaria. La plaqueta se une o se adhiere al endotelio, adhesión plaquetaria. Y siguiente va a ser la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, esto va a ser, voy a agrandar el vaso. La agregación plaquetaria, esto va a ser, tenemos plaquetas que se van a unir entre sí. Entonces aquí esta es una plaqueta y se va a unir con otra plaqueta. Y se une con otra plaqueta y se empiezan a unir así las plaquetas. Esta es la agregación plaquetaria. Ahora recordemos que entre una plaqueta y otra tenemos fibrina. Entonces esto que va a ser un trombo, esto que es el trombo, contiene plaquetas y fibrina entre una plaqueta y otra, o digamos la manera en la que una plaqueta se une con la otra plaqueta es por medio de la fibrina y de una glicoproteína que es la glicoproteína 2B3A, pero esto ya está en otro video. Entonces aquí tenemos un trombo y este trombo está formado por plaquetas y por fibrina. Entonces un monómero de factor de von Willebrand promovió la adhesión plaquetaria y empezó la hemostasia primaria. Entonces cuando tuvimos daño aquí al endotelio, tuvimos exposición a la colágena, y a la colágena se unió un monómero de factor de von Willebrand y esto empezó la hemostasia primaria, esto empezó la formación del trombo. Ahora, si tenemos una disminución o una deficiencia de la enzima ADAM TS13, no vamos a poder romper los polímeros del factor de von Willebrand. Entonces vamos a tener polímeros de factor de von Willebrand que van a estar circulando aquí en la sangre. Entonces aquí en la sangre vamos a tener polímeros, en rojo, polímeros de factor de von Willebrand. Entonces si un monómero de factor de von Willebrand promovía la adhesión y la agregación plaquetaria, o sea, promovía la hemostasia primaria, ahora al tener polímeros de factor de von Willebrand circulando en la sangre, pues vamos a tener un montón de hemostasia primaria, o sea, ahora vamos a tener muchísima adhesión plaquetaria y muchísima agregación plaquetaria. Entonces aquí seguimos teniendo polímeros de factor de von Willebrand, y entonces aquí se van a empezar a adherir las plaquetas. Aquí viene una plaqueta, viene otra plaqueta, así las plaquetas están adheriendo al endotelio, y el siguiente, después de la adhesión plaquetaria, viene la agregación plaquetaria.
Entonces se empiezan a agregar las plaquetas. Agregación plaquetaria, agregación plaquetaria, agregación plaquetaria. Entonces empezamos a formar trombos a lo largo de todo el vaso. Y no es porque haya habido daño al endotelio. Aquí, en este caso específico, fue un daño al endotelio. Pero aquí ya no es daño al endotelio, aquí no es que tengamos daño al vaso capilar, sino que como tenemos los polímeros de factor de von Willebrand circulando en la sangre, esto promueve la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Entonces ahora tenemos un montón de microtrombos a lo largo del vaso. Entonces vamos a ponerlo. Aquí tenemos el vaso, aquí está el vaso, y vamos a tener un montón de microtrombos. Entonces lo voy a poner así. Estos son microtrombos que contienen, como ya vimos, plaquetas y fibrina. Y esto va a estar a lo largo del vaso. Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos qué es lo que pasa, pues a lo largo del vaso tenemos sangre, la sangre va circulando. ¿Y qué contiene la sangre? Los glóbulos rojos. Entonces, un glóbulo rojo es del tamaño más o menos de un capilar. El glóbulo rojo es así. Entonces, pues obviamente alcanza a pasar. Sí pasa por un vaso capilar normal, pero pues está a ras. O sea, sí pasa, pero pues casi está a punto de no pasar. Ahora si tenemos los trombos, estos microtrombos, cuando el glóbulo rojo va pasando, aquí cuando va pasando, pues no va a poder pasar y se va a dañar. Vamos a tener daño al glóbulo rojo. Entonces este daño al glóbulo rojo, digamos, esta laceración del glóbulo rojo, se va a ver así. Glóbulo rojo. Y se ve más o menos así. Esta célula, que es un glóbulo rojo deformado porque chocó con los microtrombos, este glóbulo rojo se llama chistecito. O también se llama célula Helmet, como de un casco. Entonces, estas células vamos a tener aquí en este paciente que está formando trombos de manera generalizada. Entonces, vamos a ir poniendo aquí lo que nos vamos a ir encontrando. Ya vemos que el paciente, como tuvo los polímeros, o sea, no pudo romper los polímeros del factor de von Willebrand, entonces ahora tiene polímeros ahí circulando en la sangre. Y en respuesta a estos polímeros viene la hemostasia primaria, o sea, viene la formación del trombo, viene la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Entonces el paciente va a tener microtrombos así de manera generalizada. Entonces va a tener microtrombos y esto consume plaquetas. Entonces, si el paciente todo el tiempo está formando trombos, pues vamos a tener disminución de la concentración de las plaquetas o de la cantidad de plaquetas, porque el paciente se la está consumiendo de forma de los microtrombos. Formando los microtrombos, se está consumiendo las plaquetas. Entonces el paciente va a venir con trombocitopenia. Y ahora si es un paciente que, o sea, este paciente, si tiene por alguna razón daño al endotelio, o sea, que ahora sí tenga daño al endotelio, si aquí tiene daño al endotelio, pues ya no va a poder parar el sangrado porque ya se consumieron las plaquetas formando trombos innecesarios. Entonces el paciente va a empezar a sangrar porque ya no tiene plaquetas para parar el sangrado. Entonces, aunque es un paciente que está formando microtrombos, va a venir con sangrado por la trombocitopenia. ¿Y qué más va a tener el paciente? Ya vimos que va a tener daño al glóbulo rojo. ¿Y cómo se va a presentar un daño al glóbulo rojo? Esto es, vamos a tener disminución de los glóbulos rojos. Una, porque tenemos daño al glóbulo rojo, y otra porque este glóbulo rojo dañado va a ser destruido por los macrófagos del sistema retículo endotelial que se encuentra en el vaso. Entonces vamos a tener destrucción de glóbulos rojos, o sea, vamos a tener disminución de los glóbulos rojos, red blood cell, y entonces el paciente va a tener anemia. Entonces, anemia. ¿Y cómo se va a presentar la anemia? La anemia se va a presentar con disminución de la hemoglobina y vamos a tener aumento de la lactato deshidrogenasa. Esta es la lactato deshidrogenasa. Entonces, por eso se llama anemia microangiopática hemolítica, porque es un paciente que viene con anemia microangiopática porque está formando microtrombos y hemolítica porque está sangrando. Por eso anemia microangiopática hemolítica. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ahora, este paciente generalmente es una mujer en edad reproductiva. Entonces, esos son pacientes, o digamos, mujeres en edad reproductiva. ¿Y por qué en edad reproductiva? Porque esta es generalmente la edad cuando se presentan las enfermedades autoinmunes. Y esta, la púrpura trombótica trombocitopénica, es una enfermedad autoinmune, si es que tenemos un anticuerpo en contra de la enzima ADAMTS13.
o puede ser una enfermedad hereditaria si es que es por una deficiencia congénita de la enzima ADAMTS13. Pero si es una, digamos, una enfermedad adquirida, generalmente va a ser porque tengamos un anticuerpo en contra de esta enzima, del ADAMTS13. Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas del paciente? Esto es lo que va a tener el paciente y cómo se va a presentar esto clínicamente. Entonces, paciente que viene con trombocitopenia va a tener sangrado. ¿Cómo se presenta el sangrado? Entonces vamos a tener púrpura, petequias o equimosis, que aquí pues la diferencia nada más es el tamaño de la mancha, o sea, son puntitos rojos y lo que define si es púrpura, petequia o equimosis es el diámetro del puntito rojo. Pero pues es lo mismo, puntitos rojos. ¿Qué más? Vamos a tener sangrado de las mucosas, como es el tracto gastrointestinal. O vamos a tener, por ejemplo, epistaxis, porque va a ser sangrado, o sea, que la paciente de manera natural está sangrando de la nariz y no puede parar el sangrado de la nariz porque ya no tiene plaquetas, porque se la estuvo consumiendo formando esos trombos innecesarios. Entonces, así se presenta el sangrado. ¿Cómo se va a presentar la anemia? Entonces, anemia se va a presentar con fatiga, palidez y cansancio. Y aparte vamos a tener otros síntomas clásicos que va a ser fiebre y trastornos o anormalidades del sistema nervioso central. ¿Y cómo se van a presentar los trastornos del sistema nervioso central? Se va a presentar, por ejemplo, con estado mental alterado, o se puede presentar, por ejemplo, con parestesias. Parestesias es que siente como si le picaran con un alfiler en el pie o en la mano, o se puede presentar con entumecimiento. ¿Qué más? Puede tener estado mental alterado, confusión, y básicamente va a ser esto, o el entumecimiento o el estado mental alterado. Entonces, también sería raro, podemos tener falla renal, pero esto ya sería más raro, porque recordemos que la anemia microangiopática hemolítica, en esta anemia, contiene la púrpura trombótica trombocitopénica y contiene el síndrome urémico hemolítico. Entonces, la púrpura trombótica trombocitopénica va a ser por un defecto congénito del ADAMTS13.